continuando con todo esto, en el Timeo, Platón decía, Dios formó por primera vez las cosas según formas y según números. Luego también, Madame Blavatsky en la doctrina secreta dice, toda cosmogonía, desde la más antigua hasta la más reciente, está basada, interconectada y estrechamente relacionada con los números y las figuras geométricas. El mundo en todas sus partes, el mundo en todas sus partes es una aritmética viva en su desarrollo y una verdadera geometría de su reposo. Esto lo escribió Archer Butler. Y con estas frases o con estas ideas de otras personas, te digo yo que el número es importante. El número es la raíz de todo. El número constituye todo lo que existe en el universo. De tal forma que al entender eso, nosotros comenzamos a entender que los números existen desde el principio de los tiempos, dando con sus cualidades un sentido de orden. Aun cuando nada existía y todo el universo no tenía forma ni sentido, llegaron los números y jerarquizaron, ordenaron y establecieron las bases para colocar los cimientos de todo lo que percibimos. Los números son los que representan las leyes que armonizan y regulan el cosmos. Todo es número y todo proviene de un lugar o de un punto central, sea como sea que le llamemos a ese punto central. ¿Sí? Desde el punto de vista que yo te lo enseño, ese punto central es Dios. ¿Sí? Algunos ven en la numerología una vía de conocimiento, otros una forma de adentrarse en las profundidades de su ser, otros ven en ella simple superchería y una ciencia falsa. La verdad, la numerología es como cualquier otra ciencia o disciplina. Puede ser tan cierta o tan falsa como te lo permitas creer. Sin embargo, nuestras creencias solamente son una apreciación personal, aun cuando éstas vienen de nuestro entorno o de nuestra educación primaria. Entonces, desde este punto, mucho de lo que creemos es lo que nos han enseñado a creer, lo que creemos que necesitamos creer, pero el número va más allá de lo que necesitamos creer. Los números son todos, ¿no? Entonces, tan es así que si nosotros vemos los números desde la perspectiva actual, las matemáticas son una ciencia exacta. Los números nos dan la respuesta a muchas de las interrogantes más grandes que viven que se forman en el mundo. Y desde mi punto de vista, el número ha sido una de las herramientas más poderosas para el ser humano y es precisamente quien le ha permitido comprender mejor el universo, le ha ayudado a entender el mundo en el que vive y será quien le ayudará a entender el mundo en el que desea vivir. Todo es número y en definitiva se puede escribir mucho de las bondades cuantitativas del número, pero la intención es enfocarnos más en la expresión cualitativa de este. Desde la antigüedad ha llegado a nosotros o han llegado herramientas y conocimientos secretos que parecen no serlo y que solo el paso de los años y el trabajo de la ciencia logran mostrarnos la riqueza de lo que llega del pasado a nuestro presente, pero no sin antes haber pasado por el filtro de la duda y el cuestionamiento. La verdad absoluta del ayer, basada en el racionalismo puro,
muchas veces se enfrentó al espíritu progresista de sabios y estudiosos de las materias que tenían más una connotación espiritual y oculta que un sentido puramente científico. El tiempo llevó al ser humano a ridiculizar los misterios para volver mucho del conocimiento en una simple disciplina superficial, pero el tiempo también nos ha llevado en la dirección correcta, donde día a día la misma ciencia se desmiente a sí misma y retorna más y más a sus orígenes esotéricos. ¿Se entienda esto o no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las verdades de la ciencia o muchas de las verdades que la ciencia ha pregonado en el futuro, muchas de esas verdades se convierten en mentiras. Las verdades del presente son las mentiras del mañana, porque a medida que avanza la ciencia va descubriendo que, esto no era así, y se empieza a dar cuenta que era mucho más como los egipcios, como los caldeos, como los aztecas, como los mayas, como los incas, ¿sí? Como los hindús, como todas esas ciencias, esas civilizaciones antiguas creían o manifestaban, ¿no? ¿Sí? Las palabras son en cierta forma un símbolo de nuestras ideas, son la forma de manifestar lo que no es real, lo que no es tangible. Y con las palabras, todo eso que no es real o que no es tangible, lo volvemos real y lo volvemos tangible. Y sin duda alguna, el número es el símbolo por medio del cual todo el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico. Pitágoras decía, el mundo está constituido sobre el poder de los números. Y fue Pitágoras el que más tiempo le dedicó al estudio de los números en el mundo occidental. Y estudio enfocado a la parte espiritual, porque ha habido muchos estudiosos de los números, pero quien lo estudió desde la perspectiva que nos ocupa en este momento fue Pitágoras. Y él es quien mejor nos hizo entender la forma cualitativa del número. La forma de pensar de este hombre era simple. El número lo constituye todo. Y fíjate bien cómo a lo largo de esta plática he estado haciendo mucho énfasis en el número, lo constituye todo. Somos número, porque esto es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Por lo tanto, cuando entendemos esto, cuando nos hacemos conscientes de nuestra constitución numérica, comenzamos a entender el mundo donde vivimos. Esta gran verdad ya se conocía desde los tiempos remotos. Civilizaciones antiguas ya lo conocían. Civilizaciones que tal vez nosotros ni siquiera nos podemos imaginar o que no conocemos. Seres en otro grado de evolución ya conocían el poder de los números, ya entendían la profundidad de este lenguaje. Y aunque en el presente nosotros nos enfocamos más en la parte cuantitativa o la parte científica, tenemos que aprender o no tenemos que olvidar que un hombre se preocupó por enseñarle al mundo occidental los misterios cualitativos de los números. Pitágoras, y te lo menciono para que tengas el contexto, fue un iniciado de los misterios egipcios, hindúes y caldeos. Vivió mucho tiempo en Egipto y antes de aprender se tuvo que enfrentar a la negativa de los sacerdotes. Sin embargo, su perseverancia le permitió ser iniciado en los misterios egipcios. Fue ahí donde logró aprender mucho del esoterismo que logró poseer en su vida. Con el tiempo, Pitágoras regresa a Crotona y ahí funda una cofradía. Pitágoras centraba su
enseñanza y su conocimiento en la aritmética. Para él, la aritmética era la madre de todas las ciencias matemáticas y enseñaba a sus discípulos música, astronomía y geometría. Y le mostraba a sus discípulos que esas tres materias dependían de la aritmética y no la aritmética de ellas tres. ¿Qué quiere decir esto? Que él les decía que si la geometría, que si la geometría no existiera, la aritmética podía seguir existiendo sin ningún problema. Lo mismo sucede con las otras dos materias. Así que los pitagóricos, partiendo de esta base, iban todavía mucho más allá, al entender que la aritmética iba por delante de la astronomía y que sin estas materias básicas, música, geometría y astronomía carecían de valor y relevancia, ¿no? Así que sus discípulos primeros deberían dominar estas materias antes de sumergirse en el estudio iniciático. Entonces, Pitágoras comienza a enseñarles, ¿no? Y una de sus enseñanzas era la mónada. Y la mónada es el todo. Y ojo, porque aquí comenzamos ya a ver el tema números. La mónada se le consideraba el número noble, el padre de los dioses y de los hombres. La mónada es este circulito que ves aquí en la imagen con un puntito adentro. ¿Okay? Y decía que en ella se encontraba contenido todo. Era la suma de cualquier combinación de números. Así que sin ejecutar mucho trabajo introspectivo, se entiende que esta es la representación del universo. Pero debemos también entender que cada parte del universo, planetas, galaxias, etcétera, son a su vez mónadas de todo lo que contienen y que estos forman partes de una mónada más grande. La mónada nos permite entender el universo fractal y nos permite entender el mundo microscópico. De esta forma también entendemos la máxima hermética que nos dice, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. No me voy a extender mucho en este tema, porque es muy extenso y tendremos que irnos a muchas más cosas y a lo mejor te voy a complicar un poquito más la existencia, ¿no? Es mucha la información que tenemos de las enseñanzas que se daban, pero la gran realidad es que así de mucha como es la información que tenemos, es tan limitada en comparación a cómo la entregaba Pitágoras en sus días. O sea, lo que hoy nosotros tenemos no es nada en comparación a lo que Pitágoras enseñaba. Pero no tenemos la posibilidad de saber qué es lo que enseñaba, porque los pitagóricos tenían la costumbre de enseñar de boca a boca. Y cuando muere Pitágoras, todo este conocimiento muere, ¿no? Y solamente nos han llegado cosas muy, muy escuetas de lo que sus discípulos transmitieron a otros. Entonces, partiendo de este punto, Pitágoras creía que todo en el universo estaba sujeto a ciclos progresivos y predecibles que iban del número 1 al número 9. Estos ciclos podían ser medidos estudiando los números y para esto les dio un valor cualitativo, el cual desde este momento vamos a llamar valor esotérico. Cabe hacer énfasis que este conocimiento lo adquirió de la escuela de los misterios egipcios. Él solo la adaptó al sistema griego. Esta es la razón por la que en la actualidad se le llama al estudio esotérico de los números numerología pitagórica.
¿Ok? Entonces, cuando tú escuchas numerología pitagórica, bueno, ya sabes por qué es numerología pitagórica. ¿Sí? Gracias. El alma está compuesta por la tétrada, y es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Es un cubo. Y señalaba también la tétrada señala también los poderes que el alma tiene. Y esos poderes son mente, ciencia, sentido y opinión. También entendían que por medio de esta tétrada se conectaban todos los seres, los elementos y por supuesto los números. Sin embargo, es importante darnos cuenta que la numerología moderna solo guarda similitudes con las enseñanzas pitagóricas y está lejos de ser la verdadera disciplina del maestro de Samos. Pero no por eso no tiene importancia, ¿sí? O no por eso no tiene valor en la actualidad. Al contrario, tiene un gran peso. Solo hay que entender que su procedencia es más profunda y mucho más antigua de lo que creemos, ¿sí? Entonces, sabemos que el valor del número es cualitativo y cuantitativo. Y una vez que separamos el valor cuantitativo o físico o científico más bien, elevamos a los números a un plano espiritual. Y así podemos realmente entender la profundidad de nuestro ser y entendemos también el valor de todo aquello que poseemos. Todo es número, pero también todo vibra, todo es energía. Somos nosotros los que en nuestra limitada visión damos a las cosas un valor simplista y netamente objetivo. Asignamos nombres y establecemos valores sin entender el principio hermético de la vibración. Nada descansa, todo se mueve y todo vibra. Esta máxima hermética la encontramos en el Kybalión. Partiendo de ese punto y de todo lo que ya decíamos, Dios, en su infinita sabiduría, le ordena a Adán que le dé nombre a todo lo que había sido creado. Esto nos dice Génesis 2:20. Y entendemos que el creador entendía que el nombre tiene poder. Representa nuestra identidad, nos define y captura nuestra esencia. Por ejemplo, el nombre es la llave del alma y todo lo vemos manifiesto, y esto, o más bien esto lo vemos manifiesto en el idioma hebreo. Aquí tenemos este, esta frasecita aquí, es Neshama, ¿no? Neshama es alma en hebreo. Esto que tenemos aquí es la forma como se dice alma en hebreo. En el centro tiene dos letras, estas dos letritas que están ahí, se llaman Shin y se llama Mem, ¿sí? Juntas nos dan otra palabrita que se llama Shem, ¿sí? Y Shem quiere decir nombre, ¿ok? Me regreso para acá para que lo veas otra vez. Entonces, aquí en Neshama tenemos estas dos letras que son Shin y Mem. Y estas dos forman la palabra Shem, que es nombre. Fíjate lo curioso, ¿no? Dentro de alma tenemos nombre. No. Y con esto comenzamos a entender que para conocer el alma, para conocer nuestra alma, la clave es el nombre, ¿sí? Por medio de nuestro nombre conocemos nuestra alma y podemos acceder a nuestro espíritu. Entonces, la creencia que muchas veces tenemos, es que yo me llamo Isabel porque así me pusieron mis papás, empieza a dejar de tener ese valor y comenzamos a entender que ese nombre que nosotros tenemos
no es porque mi papá o mi mamá se quiso, sino porque ese nombre tiene una función en específico para autoconocerme, ¿no? Esto que te digo aquí se va a entender mucho mejor cuando comenzamos a analizar numerológicamente, por ejemplo, la palabra alma. Si tomamos los valores de las vocales, donde la A equivale al número 1, ¿sí? Vamos a ver primero que nada que la palabra alma tiene dos vocales, ¿sí? Y estas dos vocales tienen el valor numérico 1, ¿sí? Si yo sumo 1 más 1, voy a tener el número 2. Aquí arriba, ahora que ya empecemos a estudiar los números, van a ir colocados los números que nos muestran la motivación o la expresión del alma. En la parte de arriba va todo lo que tiene que ver con el alma. Y en la parte de abajo va todos los valores que tienen que ver con las consonantes y que tienen que ver con la parte física. Esto lo vamos a ver a más detalle ya cuando entremos bien en el curso. Ahorita solamente para explicarte qué es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces, abajo encontramos las consonantes y, por ejemplo, a la letra L le corresponde el valor 3 y a la letra M le corresponde el valor 4. Si yo sumo 3 más 4, obtengo un 7. Si te fijas, acá arriba obtuve un 2 y acá abajo obtuve un 7. Si yo sumo 2 más 7, obtengo un número 9. Y si te acuerdas, ahorita te decía hace un momentito que Pitágoras creía que el alma sigue un viaje y se mueven ciclos que van del 1 al 9, ¿sí? El número 9 es clave. Y fíjate cómo aquí obtenemos un número 9, ¿no? Ahora, la otra parte es que 2 y 7 son números espirituales, ¿sí? Primero, lo que mueve a nuestra alma nos habla de luz y oscuridad, la dualidad en la que podemos vivir, donde continuamente estamos luchando por encontrar equilibrio, por encontrar el punto medio entre lo bueno y lo malo que vive en nosotros. Pero principalmente nos dice que hay un momento para comprender profundamente lo que se es y lo que se posee, por lo que es necesario primero encontrar la forma de conectar con nuestro interior, con nuestra naturaleza divina. Al exterior, te digo, tenemos las consonantes 3 más 4 y 7, y este número también es espiritual y nos dice que hay una necesidad de entenderlo todo. Esa necesidad de mantener diálogos internos con nosotros mismos que nos permitan entender qué somos, qué poseemos y qué podemos adquirir, lo que nos va a llevar a estudiar y comprender profundamente nuestra espiritualidad. El 7 te impulsa a estudiar, a equilibrar y a tomar las riendas de tu propia existencia. Al sumar este 2 más este 7, tenemos un número 9 que nos habla de conclusiones, de terminar, de detallar, pero principalmente nos habla de preparar el camino para comenzar un nuevo ciclo. Y esto nos lleva de nuevo a la creencia de Pitágoras, que sostenía que la vida se mueve en ciclos de 9 años y es la base sobre la que se sustenta la numerología, ¿sí? La numerología que a partir de este momento vamos a estudiar, ¿no? Krishnamurti decía, para ser libre, uno debe conocerse a sí mismo. El conocimiento propio es el principio de la sabiduría y sin conocimiento propio no puede haber sabiduría. Puede haber conocimiento, sensación, pero la sensación es tediosa y pesada, mientras que la sabiduría es eterna, nunca decae ni puede tener fin. ¿Ok?